La historia de Judas Iscariote. Una advertencia para todo creyente. Quédate hasta el final, porque la vida de Judas no solo habla de traición, también nos obliga a mirarnos por dentro con mucha honestidad. Hay personajes en la Biblia que uno recuerda con cariño. Pedro, Juan, David, José, Pablo. Pero cuando se menciona a Judas Iscariote, lo primero que viene a la mente es dolor, oscuridad y traición. Su nombre quedó marcado para siempre, como el hombre que entregó a Jesús. Y sin embargo, si uno se detiene a leer con calma todo lo que la palabra de Dios dice sobre él, descubre algo todavía más serio. Judas no es solo un personaje triste de la historia bíblica. Judas es una advertencia viva para cualquiera que piense que estar cerca de lo sagrado es lo mismo que tener un corazón rendido a Dios. La historia de Judas estremece, porque él no era un enemigo de afuera. No era un fariseo que criticaba a Jesús desde lejos. No era un soldado romano. No era un desconocido. Judas fue uno de los 12. Caminó con Jesús. Escuchó sus enseñanzas. Vio milagros con sus propios ojos. Estuvo presente en momentos que millones hubieran querido presenciar. Y aún así, terminó entregando al Hijo de Dios. Eso ya nos deja una primera lección muy fuerte. Se puede estar muy cerca de lo espiritual y aún así tener el corazón lejos de Dios. La Biblia dice en Lucas 6, 13-16 que Jesús escogió a sus 12 apóstoles, y entre ellos estaba Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. No fue un accidente, no apareció después. Desde el grupo íntimo de Jesús ya estaba él allí. Formaba parte del círculo cercano, compartía la mesa, los viajes, los descansos, las conversaciones privadas. Y eso es precisamente lo que hace más impactante su historia. Muchas personas hoy piensan que por congregarse, servir, cantar, predicar o moverse en ambientes cristianos, automáticamente están bien delante de Dios. Pero Judas demuestra que una cosa es estar en medio del pueblo de Dios y otra muy distinta es pertenecerle de verdad con un corazón limpio. La cercanía externa no reemplaza la entrega interna. Uno de los detalles más reveladores sobre Judas aparece en Juan 12, 4-6. Cuando María ungió a Jesús con el perfume de gran precio, Judas reaccionó criticándola. Dijo que ese perfume pudo haberse vendido para dárselo a los pobres. A simple vista, parecía una observación noble, hasta espiritual, pero la Escritura revela el verdadero motivo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí la Biblia abre una ventana al corazón de Judas. No era solo un hombre que un día cayó de repente. Había algo dañado desde antes. Había una doble vida. Había apariencia de interés espiritual, pero por dentro había codicia. Y eso también enseña algo muy serio. Los pecados que no se confrontan en secreto terminan manifestándose en público de formas terribles. Nadie traiciona a Cristo en una noche sin haberse enfriado primero en el alma durante mucho tiempo. La caída de Judas no empezó con las 30 piezas de plata. Empezó mucho antes, en lugares escondidos del corazón. En decisiones pequeñas, en pensamientos que quizá nadie veía, en un amor desordenado por el dinero, en una aparente cercanía a Jesús, pero sin verdadera rendición. Por eso la Biblia insiste tanto en cuidar el interior. Proverbios 4:23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Dios no nos llama solo a cuidar la imagen, nos llama a cuidar el corazón. Porque lo que uno permite adentro, tarde o temprano sale. Cuando llegamos a los últimos días de Jesús, la historia de Judas se vuelve todavía más dolorosa. Mateo 26, 14-16 dice que Judas fue a los principales sacerdotes y preguntó, «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Es impresionante leer esa escena. Judas no fue forzado. No fue empujado por accidente. Él dio el paso. Él negoció. Él calculó. Él abrió la puerta. Sí, la Biblia también muestra una actividad satánica alrededor de este proceso, pero nunca elimina la responsabilidad personal de Judas.
Lucas 22, 3-4 dice que Satanás entró en Judas y luego fue a tratar con los principales sacerdotes. Pero esa entrada no ocurrió en un corazón rendido y vigilante. Ocurrió en un hombre que ya venía permitiendo oscuridad dentro de sí. Eso también es una advertencia. Cuando una persona juega con el pecado, endurece la conciencia y le da lugar al enemigo. Nadie permanece neutral. O alimenta la comunión con Dios, o abre espacios que el mal aprovecha. Y aún así, lo más conmovedor es ver cómo Jesús trató a Judas hasta el final. Jesús sabía perfectamente quién lo iba a entregar. Juan 13:10-11 lo deja claro. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Sin embargo, no vemos a Jesús actuando con odio, ni con mezquindad, ni con venganza. Lo vemos mostrándole paciencia, dándole lugar en la mesa, hablándole todavía en medio de su oscuridad. En la última cena, mientras todos comían, Jesús dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26:21. Los discípulos empezaron a preguntarse si eran ellos. Y Judas también dijo, ¿soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Hay algo estremecedor allí. Judas todavía le dice, maestro, pero no señor. Sus labios siguen cerca, pero su corazón ya está vendido. Y eso debe hacernos pensar, porque hay una religiosidad que todavía sabe hablar el lenguaje correcto, mientras por dentro ya se apartó de Dios. Luego, en el huerto, cuando Judas llega con la multitud para señalar a Jesús, lo hace con un beso. Mateo 26:48 relata que había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y acercándose a Jesús dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le respondió, amigo, ¿a qué vienes? Ese momento duele profundamente. Un beso, que normalmente representa amor, cercanía y honra, fue usado como instrumento de traición. Judas convirtió un gesto de afecto en una máscara. Y eso revela hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se desconecta de la verdad. No hay nada más peligroso que usar formas espirituales para esconder una realidad carnal. No hay nada más delicado que conservar la apariencia de fe mientras el alma ya hizo acuerdos con la oscuridad. Después de la traición, Judas sintió el peso de lo que había hecho. Mateo 27:3-5 dice que, viendo que Jesús había sido condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y dijo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Luego arrojó las piezas en el templo, se fue y se ahorcó. Aquí hay una enseñanza muy profunda y muy dolorosa. Judas sintió remordimiento, pero no corrió a la gracia. Reconoció su pecado, pero no buscó restauración en Dios. Su culpa fue real, pero no lo llevó al arrepentimiento que sana, sino a la desesperación que destruye. La Biblia muestra claramente que no toda tristeza produce vida. 2 Corintios 7:10 dice, «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte». Judas tuvo dolor, pero no se rindió a la misericordia de Dios. Se quedó atrapado en la condenación. Y aquí aparece un contraste muy fuerte con Pedro. Pedro también falló gravemente. Negó a Jesús 3 veces. Lloró amargamente. Cayó. Se quebró. Pero Pedro volvió. Judas sintió culpa y se hundió. Pedro sintió dolor y regresó a Cristo. Esa diferencia es enorme, porque la esperanza del creyente no está en nunca caer, sino en correr a Dios cuando cae. Judas nos enseña que no basta reconocer el pecado, hay que llevarlo a los pies del Señor. También nos enseña algo más, el amor al dinero puede cegar el alma de una manera terrible. Las 30 piezas de plata no eran solo monedas, eran el precio visible de una lealtad que ya se había roto por dentro. 1 Timoteo 6:10 dice, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». No dice que el dinero en sí sea la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Judas no cayó solo por tener acceso a recursos, cayó porque el dinero ocupó en su corazón un lugar que solo Dios debía tener. Esto sigue siendo actual.
Hay personas que no venden a Jesús por 30 piezas de plata, pero sí por conveniencia, por aceptación, por posición, por negocios, por una relación, por miedo, por quedar bien con otros. Cada vez que uno sabe lo que Dios quiere y aún así elige otra cosa por interés personal, hay un eco del camino de Judas. La vida de Judas también deja una verdad que cuesta aceptar. Se puede endurecer tanto el corazón que la luz ya no se recibe igual. Estuvo con Jesús, oyó parábolas, vio milagros, contempló santidad de cerca, pero nada de eso transformó su interior. No porque la luz no fuera suficiente, sino porque él no se rindió a ella. Por eso la palabra dice en Hebreos 3:15, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». El problema no siempre es falta de exposición a la verdad. A veces el problema es resistencia a obedecerla. Y aún en medio de todo esto, la historia de Judas no fue escrita para satisfacer curiosidad, sino para producir examen personal. Es fácil hablar de Judas como el traidor, como si fuera un caso aislado, distante, ajeno. Pero la Escritura no presenta estas historias para que señalemos a otros con comodidad. Las presenta para que nos miremos con temblor y sinceridad. La pregunta no es solo ¿qué hizo Judas? La pregunta también es ¿qué áreas de nuestro corazón estamos descuidando nosotros? ¿Hay algo que estamos aparentando? ¿Hay alguna codicia disfrazada de prudencia? ¿Hay un área secreta que no hemos querido rendir? ¿Estamos cerca de Jesús en lo visible, pero lejos en lo íntimo? Porque uno puede conservar la rutina cristiana y al mismo tiempo enfriarse por dentro. Puede hablar de Dios y no estar caminando con Él de verdad. Puede participar en cosas espirituales y haber perdido la ternura del corazón. Judas es el recordatorio más fuerte de que la vida espiritual no se sostiene por proximidad religiosa, sino por una relación real, humilde y obediente con Cristo. Pero esta reflexión no debe cerrarse solo con tristeza. También debe llevarnos a una invitación seria y amorosa. Mientras hay vida, hay oportunidad de volver al Señor. Mientras uno puede escuchar su voz, todavía puede rendirse. La tragedia de Judas no debe empujarnos a condenación, sino a vigilancia y a dependencia de Dios. Jesús sigue buscando corazones sinceros, no perfectos, sino sinceros. No corazones que aparenten, sino corazones quebrantados. Salmo 51:17 dice, «Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Ese es el punto de esperanza para nosotros. El Señor no rechaza al que viene con verdad. Rechaza la hipocresía endurecida, pero recibe al que se humilla de verdad. Te dejo esta reflexión con algo muy claro. La vida de Judas no solo nos advierte sobre la traición abierta, nos advierte sobre el enfriamiento silencioso, sobre la apariencia sin transformación, sobre la codicia escondida, sobre el remordimiento sin rendición, y sobre el peligro de estar cerca de Cristo físicamente, pero lejos de Él en el corazón. Que nunca nos acostumbremos tanto a las cosas de Dios que dejemos de temblar ante su presencia. Que nunca aprendamos a hablar de Jesús sin amarle de verdad. Y que nunca cambiemos lo eterno por algo tan pequeño como las monedas temporales de este mundo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, guarda mi corazón. No permitas que me acostumbre a tu presencia sin rendirme de verdad a ti. Líbrame de toda apariencia vacía, de toda doble vida, de toda codicia escondida y de todo endurecimiento espiritual. Ayúdame a ser sincero delante de ti. Si hay algo en mí que se está enfriando, muéstramelo a tiempo. No quiero solo estar cerca de las cosas tuyas, quiero pertenecerte de verdad. Lléname de temor santo, de obediencia y de amor genuino por Cristo. En el nombre de Jesús, amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.